Mientras Edgar va buscando el texto que vamos a estar leyendo, oramos para comenzar. Gracias, Señor. Gracias porque tenemos la bendición de poderte alabar y poderte adorar, poderte servir, Padre. Gracias por cada uno de los hermanos que aquí ha llegado. Si hubiese alguno que está de camino, tráelo con bien, Dios. Señor, he hecho mi reflexión y he sentido la inquietud en mi corazón de la palabra que hoy traigo. Y he sentido que es tuya, Dios, y ya me habló a mí. Permite que así mismo sea de bendición para la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Miren, hermano, vamos a estar leyendo hoy en Primera de Samuel. Es un texto un poco largo, yo lo voy a leer bastante rápido, pero miren, es la historia de David y Goliat. Así que si usted lo encuentra largo, pues tómelo como un refresh, como un recordar la historia de David y Goliat, porque el que más o el que menos, yo sé que de alguna manera aquí desde chiquito la he escuchado, pero yo me atrevo a pensar que aún creyentes adultos, alguno tiene que haber que haya dependido de esa versión que recibió de pequeño y que no se haya sentado con detenimiento a leerla de una manera crítica y a ver cómo funciona esa palabra para mi vida. Así que téngame paciencia en eso cuando leamos este texto largo y tómelo como el recordar esta historia. Le digo que es largo y es salteado, así que si ya Edgar lo tiene preparado en slideshow, así que si quiere leerlo acá con nosotros, estamos leyendo de la versión Nueva Internacional. Para aquellos que quieran apuntar, es Primera de Samuel capítulo 17 y vamos a leer los versos 8 al 11, 16 al 17 y luego 20 al 53. Y dice así la palabra de Dios: Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros le serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Un día, Isaí le dijo a su hijo David: toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. David cumplió con las instrucciones de Isaí. Se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió entre las filas para repetir su desafío y David lo oyó. Cuando los israelitas vieron a Goliat, huyeron despavoridos. Algunos decían: ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel. A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además les dará su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. Eso no vendría mal hoy, ¿verdad? David preguntó a los que estaban con él: ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano, en otras versiones incircunciso, que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente?
Al que lo mate, le repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó: ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. ¿Y ahora qué hice?, protestó David. Eso se me parece a los hermanos menores. Apenas he abierto la boca. Apartándose de su hermano, le preguntó a otros, quienes le dijeron lo mismo. Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl y éste mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido guerrero toda su vida. David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espalda sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello. Tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Este por su parte también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio, le dijo: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió: ven acá que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo te echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que estaban aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra y sin empuñar la espada. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola, lo mató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón.
todo el camino desde Saharayim hasta Gat y Ecrón quedó regado de cadáveres de filisteos. Cuando los israelitas dejaron de perseguir a los filisteos, regresaron para saquearles el campamento. Recordará ya esta historia de David y Goliat. Mientras yo la leía, fíjate que me parecía que no hay mucho que añadirle cuando la leemos con conciencia. Pero más allá de ser un pasaje que trae mucho para los niños, el aquel cómo enfrentar a los gigantes, estos grandes gigantes y problemas del mundo de hoy, sigue siendo un mensaje para los adultos. Sigue siendo un mensaje también para adultos, jóvenes y niños de cómo seguir enfrentando estas grandes estructuras de pecado, principalmente cuando nos sentimos impotentes, cuando nos sentimos enanos ante los grandes poderes, ante las grandes estructuras de pecado. Y esta historia tiene 3 elementos, o 3 paradigmas aquí que se traen como personaje. Tiene a David, tiene al gigante y tiene la voz de desánimo. Empecemos con el gigante, con ese Goliat. Y fíjate que por un lado Goliat es el poder que se jacta de su fuerza y menosprecia al pequeño y al pobre. Y tú tienes un Goliat que ha desafiado al pueblo de Israel, a los escogidos de Dios en este relato, por 40 días. 40 días no es algo que tampoco debamos obviar en la historia. El número 40 tiene un significado en la Biblia, y es significado de prueba, de tribulación, de aquellas luchas que llevamos, y así lo vemos desde Génesis 7, en el relato del diluvio. Llovió por 40 días y 40 noches. Goliat reta al pueblo de Israel por 40 días. Lo vemos también en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El pueblo de Israel divagó por el desierto por 40 años. Pero en el Nuevo también, allá Jesús es llevado al desierto por 40 días para ser tentado. Y lo vemos finalmente cuando Jesús resucita, pero está con sus discípulos únicamente 40 días. Así que esto tiene un gran simbolismo, este número 40 en la palabra, porque nos está hablando de prueba. Y por otro lado yo tengo a David. Y fíjate que David es un muchacho, se dice que entre 15 y 17 años, y así lo hemos dicho también, tuve el cuidado con anterioridad, de recordar y ver entera la predicación del 8 de marzo de nuestra pastora que habló de David, pero no se habló en otro ángulo, y hoy estamos hablando aquí, o queremos hablar particularmente de la batalla con Goliat. Pero este muchacho, que se entiende que era entre 15 y 17 años, un capítulo antes viene de haber sido el ungido. Y aunque bien es cierto que probablemente él no había acabado de digerir eso, probablemente David no acababa de entender lo que había pasado cuando Samuel lo ungió, todos conocían a Samuel. Samuel era el profeta, y no habían muchos profetas, era el profeta, ese que ocupa ese último cargo de profeta, esa oficina como le llaman, profeta y juez a la misma vez del pueblo, para entonces dar paso a esa época monárquica, esa época de reyes. Samuel lo ungió. Así que ese muchachito entre 15 y 17 años sabía más o menos lo que estaba pasando. Lo que pasa es que a veces nos pasan cosas en nuestra vida, bendiciones que recibimos de Dios o mensajes que recibimos y sabemos la magnitud, pero todavía no la hemos procesado. Y quizás David estaba en esa etapa. ¿Cuánto tiempo pasó entre la unción de David y el relato de Goliat? No sabemos. Pero tenemos que entender que poco, por la manera en que Goliat se refiere a él, por la manera en que Saúl se refiere a él, le dicen que es un muchachito todavía. Pero ese muchachito probablemente no sabía que obedeciendo a su padre, yendo al campamento, se dirigía a lo que comenzaría ese camino del reinado en su vida. Camino que le pudo haber tomado, si se estima que 15, 17 años, le pudo haber tomado 15, 17 años más en llegar al reinado. Pero ese día comenzó ese gran camino de David. Y yo quiero ubicarte hoy, porque hemos ya escuchado la historia. Yo quiero ubicarte en los elementos cuando David se enfrenta a Goliat.
David se mete en el campamento. Y yo quiero que hoy tú te ubiques y tú vayas. Yo sé que a veces nos suena trillados como que vence a tus gigantes, pero hoy nosotros tenemos que vencer y ser victoriosos ante la crisis. Porque además de pisar con los pies en el suelo y no en el aire, de todas maneras nosotros tenemos que declarar que yo tengo un Dios que me quiere victorioso. Que yo tengo un Dios que quiere que yo venza sobre la prueba. Porque la voluntad de Dios no es que yo esté cabizbajo y vencido ante las pruebas del enemigo. Y en esos elementos de la batalla de David, yo quiero que nosotros imitemos hoy. Si algo tenemos que imitar de David, porque fíjate que después que él es rey, yo creo que nosotros podemos resumir principalmente en una sola cosa el legado que David nos deja. Es ese corazón, el corazón conforme a Dios. Ese muchacho adulto luego que sabía meter la pata, pero así mismo de grande como la metía, venía y se arrepentía delante de Dios y no tenía ese orgullo. Derramaba su corazón y sabía arrepentirse delante de Dios y buscar el perdón de Dios. Pero en esto que yo quiero que imitemos hoy para vencer nuestras crisis, como David, miren estos elementos, y de 4 elementos que hemos identificado, el primero que yo veo es la voz del desánimo. El primero en levantar la voz en contra de David es su hermano mayor. Y ustedes tienen, como yo, debemos, en medio de nuestra crisis, identificar quiénes son esos y tener cuidado. Fíjese que le he llamado hermano, porque a veces con o sin intención son nuestros hermanos quienes primero nos desaniman cuando queremos hacer algo grande. Cuando estás presto a hacer algo grande en tu vida o a sobreponerte sobre la crisis, a hacer algo que quizás nadie ha intentado antes, son nuestros hermanos quienes a veces nos desaniman. Y tenga cuidado con eso, porque a veces pensamos que la iglesia funciona como el sistema laboral de Puerto Rico, el sistema de antigüedad, de seniority. Ya vemos unos hermanos que llevamos más tiempo y que pensamos que como tú llevas menos tiempo, tú todavía no puedes hacer eso. Y ten cuidado, porque es que tú no has alcanzado la madurez espiritual que yo tengo. Identifique eso y tenga cuidado. En ocasiones es el buen consejo de tu hermano que tiene más experiencia. En ocasiones no lo es. Y en ocasiones no van a entender ese sueño que tienes o esa victoria que tú tienes que obtener, ese gigante que tienes que conquistar, y lo primero que van a hacer es desanimarte. El creyente sabe a quién se acerca y de quién se aleja. David me dio unas pocas palabras con él, las que le dije hace un rato, las palabras típicas de un hermano menor, pero ¿qué hice ahora? Si yo lo que dije fueron 3 palabras. David me dio pocas palabras y luego de eso se aleja y sigue con las preguntas, que más que preguntas entre el pueblo, fíjense que eran un mensaje de aliento. David ya estaba declarando victoria. David estaba llevando un mensaje de aliento entre el pueblo. Y fíjate que en medio de ese mensaje David es llevado ante Saúl. Y aun cuando llega ante Saúl, vemos allá en el verso 33, David nunca llama por su nombre a Goliat. Y yo me ponía a pensar y me estaba curioso, porque sabes que yo no quiero menospreciar tu crisis, pero al creyente no le intimida ni el nombre ni el tamaño de la crisis de su gigante, porque el creyente sabe que el Dios que está con él es más grande que su gigante. Y David asimismo nunca llama por su nombre a Goliat. Y David sigue trayendo, y cuando él lleva donde Saúl, fíjense que lleva ese mensaje de aliento en las tropas. Y dice, no se preocupen, nadie tiene que desanimarse. Yo iré en contra del gigante. Y aún David trayendo mensaje de aliento, viene la segunda palabra de desaliento. En esta ocasión del rey, que reflejaba definitivamente una baja estima de sí mismo por los eventos que ya habían surgido con Saúl, y el rey le dice, tú no puedes, tú eres un muchacho. Se lo está diciendo hasta con cierta ternura parece, pero sigue desanimando a David en lo que quiere hacer.
Y fíjense qué clásicas esas palabras. No podrás. Le dice a David, no podrás. Ese no podrás y esos muchos no podrás que nosotros hemos recibido en nuestra vida, tenemos que enterrarlos en el pasado. Muchos los siguen arrastrando y los han perseguido y los han hecho personas derrotadas hoy porque no entienden el Cristo que tienen con ellos, que los va apoyando, acompañando y peleando en la batalla. Esos no podrás, tenemos que desaparecerlos. A manera de testimonio, sin dar mucho detalle, cuando yo era joven, más joven, a los 23, 24 años, Yancel se rió con fuerza ahí. A los 23, 24 años, y aunque esto nos puede pasar en cualquier etapa en nuestras vidas, jóvenes, pongan atención. En mi primera experiencia profesional, ante unas diferencias que tuve con aquel que era dueño del negocio, con quien estaba laborando en lo profesional, tuvimos unas diferencias y declaró sobre mi vida unas derrotas. Declaró sobre mi vida unas cosas, pretendió profetizar, y más adelante vamos a entrar en eso. Pretendió profetizar lo que en mi vida sería. En lugar de quedarse callado y tomar las acciones que iba a tomar, lo declaró sobre mi vida. Si yo no hubiera tenido a Cristo en mi corazón, y por eso te digo, joven, escucha, porque sé que hay muchos que están en esa etapa ya, 23, 24, 22 años. Si yo no hubiera tenido a Cristo en mi corazón y hubiera sabido lo que Dios había prometido sobre mi vida, aquello pudo haberme destruido. Mi vida se tornó diametralmente distinto a lo que esa persona dijo sobre mi vida. Los sueños, porque aquí no nos vamos a poner espirituales solamente, los sueños profesionales y las metas que tenía fueron totalmente distintas. Las que con la ayuda de Dios y con Dios de mi lado, con Dios guiándome de frente, pude alcanzar, distinto a lo que esa persona declaró sobre mi vida, por un coraje y por una ignorancia. Así que ese no podrás, tienes que desaparecerlo de tu vida. Y fíjate cómo responde David ante el mensaje del propio Saúl de desaliento. David le recuerda, no le recuerda, le está contando, pero ¿saben qué está haciendo? Está recordándoselo a sí mismo. David le recuerda lo que él ha hecho, o se recuerda a sí mismo lo que ha hecho cuando tenía que proteger a las ovejas de su padre. En tu vida y en la mía, cuando venga la palabra de desaliento, haz memoria de las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Porque si tú recuerdas las grandes cosas que ha hecho contigo, todas las veces que te ha cuidado cuando no lo mereces, todos los lugares donde te ha puesto en ocasiones cuando no lo mereces, y todas las misericordias que ha tenido contigo, tú sabrás y te darás cuenta que en ocasiones has estado en peores problemas que los que estás ahora, y el mismo Dios ha seguido siendo fiel, y ese es el mismo Dios que estará contigo hoy y no te va a dejar. Tú tienes que creer eso en tu vida. Y sigo insistiendo en creer, porque esto es por convicción. Porque cuando estamos en la prueba y en la crisis no necesariamente tenemos el ánimo muy arriba. Y entonces es cuando cuenta lo que tú has creído y de lo que tú te has convencido en tu corazón. Así que David ataca y despacha con esa parte el mensaje de desánimo sobre su vida. Y entonces viene este segundo elemento que a mí me llamó mucho la atención: la vestimenta del creyente cuando lo va a la batalla. Fíjate que después que David ataca el desánimo, Saúl le pone, dice, pues, tú quieres, dale para allá. Saúl le pone su armadura y su espada. El ungido pretendió vestir, el no ungido pretendió vestir al ungido. El que ya había perdido la unción de Dios. Y David muy humildemente lo acepta, pero así mismo de humilde y transparente como era, dice, yo no puedo caminar con esto. Y se la quita. Se quita la vestidura. Y es aquí donde nos damos cuenta que debes tener mucho cuidado en medio de la crisis, porque así como hay unos que te van a querer desalentar, hay otros que te van a querer vestir con sus vestiduras, que te van a querer dar sus herramientas y te van a querer dar sus recetas
El problema es que, o lo curioso es que en ocasiones recetas que ni a ellos mismos le han funcionado. Y pretenden que tú te las lleves para la batalla. Y esto lo digo con mucho respeto, pero nosotros mismos como creyentes, tengamos cuidado, porque nos encanta dar recetas en áreas que a veces hemos fracasado. Y tú no puedes escuchar eso. Tú tienes que identificar. Que si yo estoy criando hijos y yo declaro una cosa sobre mis hijos hoy, y esto lo hemos hablado con nuestras amistades en muchas ocasiones. En ocasiones quieren venir a declarar sobre nuestras vidas personas que no han tenido el mejor de los éxitos con sus hijos. Y no entienden que es que tú estás bajo otras leyes, bajo otras normas, que tú sigues declarando bendición sobre tus hijos porque yo los voy a criar de otra manera. Y yo creo que Dios los va a cuidar. No hagas caso de esas recetas. Hay cosas que llevamos de otros que tenemos que soltar en nuestra vida. Entiende eso. Si hoy ya tú has enfrentado tu crisis o has empezado ese camino y todavía estás arrastrando cosas sobre los hombros que otros te pusieron y que lamentablemente no te sirven, identifícalo y tíralo. No es tarde todavía. Lo importante es que lo reconozcas, lo identifiques y te deshagas de eso. Tercer punto, y este es uno muy corto. La determinación del creyente. Es impresionante la determinación de David. Porque David lo que hace es, se despoja de esa vestidura y David volvió a su estilo original. Tomó su cayado, su vara, 5 piedras lisas para su honda. Este punto es hermoso. Porque David toma su honda y desde pequeño nos ha enseñado lo insignificante de la honda. Yo vengo a quitarte ese mito hoy. La honda es un arma letal de combate. Lo que pasa es que era el arma letal de David. Desde Jueces allí se nos está diciendo que los benjaminitas, los de la tribu de Benjamín, eran tan y tan diestros en el combate con la honda. Y esto lo trae, ¿verdad?, el texto a manera de hipérbole, que desde un caballo no había manera que corriendo fallaran a su blanco con la honda. Así que la honda era un arma letal en las manos diestras. Ten cuidado de subestimar las herramientas que Dios te ha dado. Ten cuidado de que Dios no haya puesto en tus manos una honda y tú sigas añorando luchar con la espada. Dios sabe lo que le da el creyente y cuándo se lo da. Yo no volví a escuchar a David con la honda. David luego de eso empezó a derramar sangre y sangre seria a filo de espada. Así que hay etapas en la vida y tus herramientas de hoy no necesariamente serán las de mañana, pero no menosprecies lo que Dios ha puesto en tus manos. Identifícalo, porque probablemente, me atrevo a decir que seguramente, está en tus manos ya depositado lo que necesitas para enfrentar tu crisis y tu gigante. Y es con esa determinación que el creyente va al ataque. Y aquí es donde les relataba lo de hace un rato. El filisteo se vuelve un profeta del mundo y le profetiza muerte a David. Fíjense, sigue siendo profecía. Falsa profecía, viene de ti o está de tu lado si la recibes o no. Le profetiza muerte a David y le dice lo que va a hacer con él. Pero los oídos del creyente no se prestan para escuchar falsa profecía. Los oídos del creyente saben identificar la palabra que Dios ha depositado en tu corazón, que en ocasiones te ha confirmado por otro, que te ha traído por primera vez en ocasiones por un tercero. El creyente sabe y utiliza su oído para escuchar la palabra que Dios declara sobre su vida y no la que el enemigo declara sobre tu vida. Y aquí llega el verso 45, que es para mí el clímax de esta historia. Aquí es donde yo digo que comienza la victoria de David sobre su gigante. Aquí es donde comienza la victoria del creyente
sobre su prueba y sobre su crisis. Y te lo leo nuevamente. Ante esa profecía que Goliat le trae, David comienza: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Y luego le dice: Jehová te entregará hoy en mis manos. ¿Por qué digo que este es el clímax? Porque el creyente tiene que declarar victoria. Pero yo te voy a hacer la salvedad para que no se me asuste. Nosotros no declaramos una victoria a ciegas. Yo no te estoy diciendo que el mundo se te caiga en cantos alrededor, que vivas una super fe en donde tienes 50 problemas y una crisis que te está destrozando, y cuando te pregunten cómo está, muy bien, hermano, en victoria, todo bien. Eso es enajenarse de tu realidad. Pero ¿sabes qué? David no se enajenó, y me chocó cuando me saltó a la vista esto en el pasaje. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Tú tienes que aceptar la realidad de la crisis que estás viviendo, del problema. Y esa fue la aceptación de David. David no negó su realidad. El problema no es que tú vengas a mí con espada, lanza y jabalina. Esa no es la situación. La situación es que el que está conmigo es más grande que tú. Y ahí es donde David comienza. La realidad estaba ahí, la espada, la lanza y la jabalina. Pero el Dios poderoso de Israel estaba con David. Y es cuando tú aceptas esa realidad y cuando entiendes que el que está contigo es más grande que el problema que está de frente a ti, que entonces tú puedes declarar una victoria con fundamento en tu vida. Y así mismo lo hizo David. Es ahí cuando tú dices entonces: Jehová te entregará hoy en mis manos. Es ahí, y a mí se me ocurre llamarle así, que es ahí cuando David venció a su gigante. Y es ese mismo momento cuando tú vences a tu gigante y a tu crisis en tu vida. Cuando reconoces el problema, no vamos a tapar el cielo con la mano, pero cuando sabes que el que está contigo es más grande, y para eso hay que tener una fe. Para eso hay que saber en quién hemos creído. Para eso hay que reconocer la unción que Dios ha depositado sobre nosotros. Y entonces es que yo declaro la victoria sobre mi vida. Esa fe con la que David declara provoca milagros. Y nosotros tenemos que entender que la fe en nuestra vida provoca milagros. En ocasiones es a la inversa, pero tiene otras razones. Me lo pregunté hace mucho tiempo en mi vida: ¿la fe provoca el milagro o el milagro provoca la fe? Ambas. Pero sin entrar en las otras razones de cuando el milagro provoca fe, la fe de nosotros mueve la mano de Dios y provoca el milagro en tu vida. Corre a la línea de batalla, no le huyas al problema. Acto seguido, David con su honda le clava la piedra entre ceja y ceja al gigante, y este cae herido de muerte al piso. Y aquí es donde en el verso 51 yo digo que la cosa se pone R, se pone violenta, porque en el verso 5:1 David va y le corta la cabeza a Goliat. Y usted dice: ¿cuál es la necesidad? Claro, hay unas teorías de que estaba moribundo, que no estaba muerto. Pero para ti, para mí hoy, esto es sencillo. El creyente termina lo que comienza. Usted tiene que ser determinado en su vida. Cuando enfrentes el problema, dale el frente, vaya la redundancia, y termina lo que empezaste.
Y para terminar lo que empezaste, vuelvo y repito que tiene que haber convicción en tu vida. Esa fe de la cual nos hemos convencido. David tenía convicción y así actuó. David no era un volcán de emociones. Al enfrentar al gigante, David no se movió por emoción, sino por la unción. Y eso tú tienes que distinguirlo en tu vida. Y yo cierro con esta salvedad de que David no se mueve por emoción, sino por la unción. Por una razón sencilla. Y es que yo no quiero traerte un mensaje hoy que te emocione para que te enfrentes a tu problema. Ese no es mi estilo. Yo sé que los gritos de victoria pueden emocionarnos y es parte porque somos humanos y las emociones no las podemos despegar de esta carne, de este ser integral que somos. Pero más allá de traerte un mensaje que te emocione para que tú salgas de aquí diciendo que vas a enfrentar y vencer a tu gigante, a tu crisis, yo quiero que te convenzas de que como hijo o hija de Dios, Él ha derramado su unción sobre ti, que te reviste de autoridad para hacerle frente y vencer cualquier problema que el enemigo arroje delante de ti. Convéncete de que has sido revestido de autoridad y de poder para que en el nombre de Dios tú puedas enfrentar, tú puedas hacerle frente en esa batalla al enemigo, esa crisis que te ha venido de frente y vencerla. Haz como David hoy. No escuches las voces que te desaniman. Y resumiendo ya, no escuches lo que te desanima. Despójate de las armas que otros te han dado y que no te ayudan. Y ármate de las que Dios te ha dado. Y entonces corre a la línea de batalla. Enfrenta a tu gigante. Yo voy a hacer una oración corta. Y quiero abrir el altar. Y como les digo, es corto, pero así lo sentí en mi corazón. No quiero dejar pasar esta oportunidad. Si tú estás enfrentando una crisis, si tú tienes al gigante de frente y en ocasiones te has sentido así, pero quieres declarar hoy que habrás de vencer a tu gigante, pasa al altar. Pasa al altar para que ores con nosotros. Y lo vamos a hacer distinto. Si tengo a Milton en el piano, vamos a hacerlo distinto. Y me escuchan ancianos si tenemos personas adelante. El anciano va a estar para acompañarte, porque vamos a orar y tú vas a repetir esta oración que vamos a hacer, porque es una oración de declaración. No es magia, pero el creyente que cree, qué redundancia, ¿verdad? Ese creyente que está convencido tiene que declarar en su vida. Y fíjate que yo no te vendí una victoria falsa, una victoria que camina por las nubes y se olvida de la realidad de la tierra. Pero tú sabiendo quién es el que está al lado tuyo, vamos a declarar esta oración. Y luego entonces, si adoración nos regala un cántico luego de oración, culminamos con eso. El altar está abierto. Dios, eres bueno. Eres bueno, Dios, porque nos habla y te place seguirnos recordando que tú eres más grande que nuestros problemas, con historias
historias que parecen de niños, nos recuerdas que hemos olvidado que tu evangelio es simple. Y es simple porque el Dios que está con nosotros es más grande que el que está contra nosotros. Y eso es un mensaje simple, Dios. Gracias por la disposición de los hermanos que aquí han pasado. Gracias porque hay hermanos en esta iglesia de carne y hueso como yo, que viven crisis, que están dispuestos a aceptarlo, que enfrentan problemas y que no tienen miedo de, en un acto de fe, así admitirlo, pero también reconocer que tú eres más grande y declarar entonces victoria. Hermano que me acompaña, hermana en el altar, repite esta oración conmigo. Dios, traemos nuestros problemas ante ti. Sabemos que no estamos exentos del sufrimiento, pero sabemos también que nos has revestido de poder y autoridad para enfrentar todos los gigantes que nos puedan venir. Problemas. Yo te digo hoy que reconozco que has venido a mí con espada, con lanza y con jabalina, y me has sacudido. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Dios Todopoderoso, porque hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, en el nombre de Jesús. Amén. Tú has declarado hoy aquí, y ven fe creyendo.